Iniciamos esta deliciosa receta de pasta colocando aquí al fuego un poquitico de agua con sal para poder preparar nuestra pasta. En una sartén aparte voy a colocar aquí a sofreír estos chorizos. Estos son chorizos artesanales que por cierto están muy ricos, pero pudieses conseguir cualquiera que tengas allí a la mano. Una vez que ya están un poquito más cocidos, les voy a agregar media cebolla roja. Pueden utilizar también cebolla blanca perfectamente. Para este momento ya mi agua está empezando a hervir, así que voy a agregar aquí una pasta, no toda porque en realidad no necesito mucho. Y una vez que ya la cebolla esté blandita, voy a agregar aquí a mis choricitos lo que es un sobre de crema de leche. Encontré en la nevera estas tajitas de queso mozzarella, así que lo voy a estar partiendo en trocitos para podérselos agregar aquí a la salsa para que empiecen como que a derretirse. Para este momento ya la pasta está completamente cocida, así que la voy a drenar y la voy a agregar aquí a mi salsa. No le voy a agregar toda la pasta porque particularmente la pasta a mí me gusta que quede bien caldosa, que me gusta que quede con bastante salsa. Así que listo, rolistas, miren, finalmente este es mi plato. También encontré por allí un poquito de queso parmesano, así que excelente para poder esparcir y completar este delicioso plato. La verdad es que es súper sencillo, súper agradable, bastante calórico sí, pero definitivamente necesitamos de vez en cuando este tipo de comidas. 10 de 10. Bueno, para este almuerzo voy a colocar aquí en mi olla a presión con bastante agüita. Voy a colocar aquí a hervir o a cocinar lo que es medio kilo de carne para esmechar. Así la conocemos acá, la verdad es que no sé cómo se llama ese tipo de corte. Y le voy a agregar aquí unos condimentos, lo que es pimienta de olor y un sobrecito de caldo de res. Lo voy a tapar y voy a dejar aquí para que se cocine por completo y quede bien blandita esa carne. Aparte voy a colocar en una olla lo que es un cuarto de papa aproximadamente a hervir, que vamos a hacer un rico puré. Y en una sartén aparte voy a colocar a sofreír lo que es cebollita, lo que es cebollín, zanahoria y pimentón rojo. Para este momento ya mis papas están bastante blanditas, así que las voy a hacer puré con este aplastador de papas. Sí, ya saben a lo que me refiero. A mí particularmente me gusta mucho lo que es el puré, pero no que quede tan blandito. Siempre me gusta que dejen algunos que otros grumitos y eso es efectivamente lo que voy a hacer. Le voy a agregar aquí unos trocitos de mantequilla que ya tiene sal, así que perfectamente me va a quedar así. Para este punto ya la carne está algo más blandita, la verdad es que me quedó algo durita, pero ahí ya se pudo manejar. Voy a aprovechar este caldito y le voy a agregar aquí a mis verduras para que tomen un poco más de sabor, de este riquísimo sabor que soltó la carne. Así que para este momento lo único que quedaría es desmechar la carne propiamente. Así que para esto me voy a utilizar o me voy a ayudar en 2 tenedores para poder ir deshilachando toda esta carne. Una vez terminado todo ese trabajo voy a agregar aquí mi carne ya desmechada aquí a mi salsita. Le puedo seguir agregando de este caldo que había reservado antes junto con 2 huevos. Voy a revolver muy bien hasta que ya los huevos estén completamente cocidos. Y miren, rolistas, así quedó mi plato. También ahí en la nevera me encontré una lechuga crespa, así que se la voy a estar agregando acá. Esto simplemente lo sazoné con sal, pimienta y un poquito de limón. Así que miren, rolistas, esto es comida reconfortante, súper fácil de hacer, muy rica. Para esta receta voy a utilizar nuevamente ese caldito de res de la noche anterior.
y voy a colocar aquí a hervir y a cocinar por varias horas lo que es medio kilo de bofe. El medio kilo de bofe es una víscera de res, si no estoy mal creo que son los pulmones de la vaca. Así que después de que ha pasado aproximadamente estas 2 horas, que ya esto esté bien blandito, voy a colocarlos aquí a sofreír en una sartén bastante amplia. Hay algunas personas que fritan todo este bofe, lo ponen a fritar, pero a mí particularmente no me gustaría fritarlo, me gustaría que quede muy bien asado, pero que quede bien tostadito. Aparte voy a colocar a sofreír también lo que son una porción de fideos, y en otra sartén voy a colocar aquí a sofreír también verduritas. Aquí tengo zanahoria, pimentón, cebollín, cebolla. Así que voy a cocinar aquí muy bien los fideos hasta que adapten un colorcito bastante dorado, casi que ennegrecido. Cuando los fideos ya estén dorados, voy a agregar aquí una taza de agua y dejar que hierva esto junto con una cucharadita de ajo en polvo. Si tuviesen ajo pisado quedaría muchísimo mejor. A mis verduritas le voy a agregar también ajo y le voy a agregar también lo que es medio sobrecito de caldo de gallina, y voy a esperar a que todo esto se cocine. Para este momento ya mi agua está hirviendo, así que voy a agregar arroz completamente lavado y esperar hasta que se reduzca. Para este momento ya creo que mi bofe ya estará listo por un lado, así que lo voy a voltear para que se siga cocinando por el otro. Y miren, así queda bastante compactadito, bastante reducido en tamaño, porque queda bien pero bien tostadito. Así que lo que voy a hacer ahora en este punto será hacerlo cubitos, hacerlo cuadraditos para podérselos agregar a la salsa. Mezclo muy bien, y la verdad es que este tipo de platillos quedan perfectos con un toque de limón. Cuando digo un toque es bastante limón. Aquí le agregué el jugo de un limón completo para que quede bien poderoso. Y miren, rolistas, así quedó mi plato con arrocito, con el bofe, y también acompañé con una ensalada súper sencilla que son unos tajitos de pepino con tajín. Sí, señores, con tajín y limón. Este platillo y este almuerzo quedó genial, espectacular. Y bueno, rolistas, estas han sido mis opciones para almuerzos o cenas bastante sencillas, bastante rápidas, que puedes realizar en casa, esperando que esto te ayude también a que hagas tu menú semanal. Muchísimas gracias, rolistas, por estar aquí, y nosotros nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, los quiero. Chao.